Sí, ya lo tengo entonces. Bueno, es un cuello viéndolo de lado. Si usted mira todo el cuello de frente, lo que conocemos ahorita son las orejas, ¿verdad? Entonces, de oreja a oreja, entonces el cuello es un cuadrilátero, no es un cuadradito, es un cuadrilátero. Yo le estudio en esta figura, así como está en esa imagen, porque todas las cosas casi son dobles, casi son dobles. Solo lo que está en la línea media es único. Entonces, por eso lo estudiamos de lado generalmente para no estar repitiendo. Cosa importante para que estudiar el cuello es limitarlo. ¿Cuál es el límite superior del cuello? El borde inferior del maxilar. El borde inferior del maxilar. Empecé con esta tontera yo. Tanto jabón que me echo en las manos que me quedan pero ásperas y me quedan horribles. Miren, el borde inferior del maxilar superior es el límite superior del cuello. El límite inferior, ahí lo tengo con la clavícula. El límite posterior es el trapecio. Y el límite anterior es una línea imaginaria que yo la voy a trazar desde el mentón hasta el esternón. Entonces ven que lo que tengo ahí es un cuadrado. Si yo miro en el otro lado, también tengo un cuadrado, pero si yo lo miro de frente, de oreja a oreja, entonces lo que estoy viendo yo es un cuadrilátero. Dos de los lados más largos, el borde superior de la mandíbula y el borde superior de la clavícula, el esternón y la otra clavícula, nos hacen que el límite inferior sea largo, igual que el mentón, que el maxilar inferior. Por eso es que yo tengo ese cuadrilátero en el cuello. ¿Qué tengo adelante en el cuello? Tengo la piel y el tejido celular subcutáneo. Debajo de él tengo un músculo que se llama platisma. Ese músculo lo voy a tener en toda esta parte de aquí y lo voy a llamar platisma. Va a originarse desde la clavícula y va a estar hasta la parte superior de lo que es el maxilar inferior y llega hasta donde nosotros podemos ver ay, aquí está ya, aquí está el cuadrilátero, ¿ves? Entonces, el platisma lo voy a tener hasta la boca, pero no sobre la boca, sino que a los lados de las comisuras labiales. Por eso es que yo puedo hacer expresión de la cara, poniendo tenso el cuello, porque el platisma, que es un músculo cutáneo del cuello, quiere decir que está bien superficial y como está inervado también por el mismo nervio facial que inerva los músculos de la expresión de la cara, entonces yo lo considero músculo de la expresión de la cara porque llega hasta la cara. ¿Y qué es lo que me hace? Entonces dirige los músculos de la parte inferior de la cara superficiales hacia abajo. Él cuando nosotros, por ejemplo, le podemos poner Botox a él para que se paralice y entonces se le quitan las arrugas del cuello a la gente. Puedo ponerle Botox en la cara para paralizar un poquito los músculos de la expresión de la cara. Lo que pasa es que solo dura entre 6 y 8 meses. Y después vuelve a su flacidez normal, el tejido celular subcutáneo, por eso vuelven las arrugas. Doctora, okay. Ajá. Una pregunta con respecto al Botox. ¿Qué pasa con esas personas que abusan de él? O sea, que no pueden estar sin usar Botox
mujeres, tanto mujeres como hombres. Ay, sí, qué barbaridad. Hay unas señoras que van a la iglesia, bueno, iban, yo no sé ahora, la del Instituto San Miguel a San Juan Bosco. Son unas señoras mayores bien ricas. Miren, se sentaban las cuatro. Ay, yo cuando las miraba hasta miedo me daban, parecían momias. El abuso el Botox es una cosa maravillosa. Yo puedo poner Botox. Es más, yo aprendí a poner Botox con un cirujano plástico, que él me quería poner a mí, pero no, a mí que me puyen ni quiera Dios. Hay que ponerlo subcutáneo. Bueno, entonces el Botox lo que hace es paralizar los músculos de la expresión de la cara. Entonces, como no hay mucha expresión, imagínense cómo tienen la cara esas pacientes, o y esos pacientes la tienen sin expresión, entonces no se pueden reír bien. Ellos comen bien porque no se paralizan los músculos de la masticación, solo los de la expresión. ¿Por qué los de la expresión? Para evitar las arrugas. Entonces, cuando ya se están absorbiendo, porque el Botox se absorbe y se elimina. Entonces, cuando el Botox ya se está absorbiendo y eliminando, entonces viene la otra carga, viene la otra carga. Un efecto secundario del abuso del Botox es que puede producir parálisis de las cuerdas vocales y puede producir parálisis de los músculos de la expresión de la cara irreversible. O sea que no hay nada que hacer, pues. Fíjense qué interesante. Me pondría Botox yo, me han preguntado los estudiantes, pero yo tengo unas arrugas de la expresión, de las cejas. Yo creo que no. No me pondré, no me llama la atención ponerme, ha de doler mucho. Digo yo, pues, o yo no sé, porque si la gente se lo sigue poniendo, es que no sé si duele o no duele. La verdad que no les puedo decir. Pero no es bueno ponerse. Ahora, en medicina de rehabilitación, sí se pone Botox a ciertos pacientes. Por ejemplo, a los que han perdido la voz, a los que no, a los que han quedado con la boca muy abierta, con una parálisis facial, a los que han quedado con los ojos muy abiertos. Entonces les ponemos Botox y ellos mejoran, pero hay que estárselos poniendo. El Seguro Social les pone Botox, pero ese Botox es como la morfina, que la cuidan como ustedes no tienen idea. La morfina anda en urnas con llave. El Botox anda en urnas con llave. Solo le dan al médico lo que necesita. No le dan uno más porque hay tanto médico incluso que abusan, tanto del Botox como de la morfina. Entonces, eso crea una adicción. Puede llegar a tener parálisis facial de por vida y puede llegar a tener parálisis de los músculos de la masticación. Entonces, imagínense cómo va a comer ese paciente. Antes de la invención del Botox, la grasa que está en la pared anterior abdominal era sacada con una jeringa y puesta en el espacio que queda entre el bucinador y el músculo orbicular de la boca, de los labios, el que cierra fuertemente los labios. Ahí se le ponía. Pero también lo que no es natural, no es natural. Eso se absorbía. Y una vez que se absorbiera, entonces volvían las arrugas. Bueno, fíjense el músculo que todos debemos de reconocer. Es este músculo que se llama esternocleidomastoideo. Se llama así por las inserciones en el esternón, en la clavícula y va hasta la apófisis mastoide que pertenece al hueso temporal. Ok. ¿Por qué es importante reconocer ese músculo? Porque yo, si se fijan ahí, lo que les había tapado, por eso lo borré, miren lo que tiene. Es un músculo que me permite valorar la topografía del cuello. Número uno. Número dos, me permite movilizar el cuello
hacia los lados, igual que el músculo trapecio, aquí que lo tengo aquí atrás. Acuérdense dónde tenía yo el trapecio. Entonces, juntos ellos dos me hacen los movimientos laterales. Aquí está el trapecio y aquí está el esternocleidomastoideo. Si ustedes se fijan, el esternocleidomastoideo junto con el trapecio, ¿qué es lo que me hacen aquí? Me forman un triángulo. Ese triángulo se llama posterior al esternocleidomastoideo. Y el otro es anterior al esternocleidomastoideo. Anterior, posterior al esternocleidomastoideo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué ustedes, como enfermería, necesitan conocer esos dos espacios que deja el esternocleidomastoideo? A ver, lo voy a limitar. El borde del esternocleidomastoideo, el borde de la clavícula y el borde, miren, el borde del trapecio. ¿Qué hay ahí? Un triángulo. A ver, miremos este otro. El borde del maxilar inferior, una línea imaginaria que va desde el mentón hasta, miren, hasta el esternón. Y aquí abajo voy a tener otra, la línea que habíamos trazado, que era la clavícula. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Miren, un triángulo, un triangulito. Entonces voy a hablar un triángulo antes del esternocleidomastoideo y un triángulo posterior al esternocleidomastoideo. Un triángulo anterior al esternocleidomastoideo, un triángulo posterior al esternocleidomastoideo. ¿Qué significa eso? ¿Para qué me sirve? Para determinar las estructuras que voy a encontrarme ahí. Porque ustedes, a veces yo he visto licenciadas en enfermería que son expertas. Detrás del esternocleidomastoideo, detrás, como que yo lo levantara y mirara qué hay adentro, atrás de él. Ahí está la arteria carótida que lleva la sangre hacia la cara y la otra que lleva la sangre adentro del cráneo. Y voy a tener la vena yugular que va bajando toda la sangre de la cara y de la cabeza. Entonces, miren la importancia de conocer el esternocleidomastoideo. Ustedes, como entiendo yo, que ya son casi expertas en anatomía, entonces ahora cuando vayan en el bus, cuando estén haciendo fila, estén con otras gentes, fíjense en el esternocleidomastoideo de las personas, sobre todo en el adulto mayor. Entonces van a ver una venita grande que se les dibuja. Hay licenciadas en enfermería expertas, estaba diciéndoles. Cuando no pueden canalizar al adulto mayor en ningún lado, entonces le canalizan la vena yugular externa y le salvan la vida al paciente, porque para canalizar ustedes son expertas, 1000 veces mejor que nosotros los médicos, porque no es nuestro quehacer diario, ¿verdad? Y el de ustedes sí, porque ustedes están directamente en la sala con los pacientes. Entonces, fíjense, vayan fijándose en los pacientes, vayan fijándose en todo lo que hemos ido aprendiendo de anatomía. Ah, este tiene tal cosa, este tiene lo otro. Ven que este parcial de anatomía, de morfología humana, es el más bonito realmente. No porque lo de yo, no porque es mi clase prácticamente, sino porque es el que nos pone como realmente involucrados en el ser humano. ¿Qué otra cosa es importante? Que ahí están los nervios. Miren los nervios, los voy a encontrarme, esos nervios, saliendo detrás del esternocleidomastoideo. Miren, esos amarillitos, ¿ves? Sobre el esternocleidomastoideo, debajo, miren, hacia arriba de la clavícula, hacia adelante del esternocleidomastoideo, todas esas ramas amarillitas que se miran ahí, esos son los nervios. Pero fíjense una cosa importante que yo no les debería de enseñar a los alumnos, pero bueno,
Eh, Fíjense que detrás del esternocleidomastoideo, ¿qué es lo que me voy a encontrar que es importantísimo? Me voy a encontrar, ya habíamos dicho, la arteria yugular, la arteria, perdón, carótida y la yugular. ¿Se han fijado ustedes en las películas que cuando los karatecas, por ejemplo, le pegan en este lado de aquí, así, a su contrincante, el contrincante cae al piso? Eso se los digo yo bromeando a los estudiantes. Ahí es el lugar donde usted se puede defender del maltrato físico de su compañero o de un asaltante. Fíjense que un día, y se lo voy a decir porque ahora uno anda en la calle y está expuesto a cualquier cosa. Un día estaba dando clase yo y me llega a buscar uno de mis estudiantes. Entonces la secretaria llega y me dice, doctora, ahí la anda buscando fulano de tal. ¿Y qué le pasa? Le digo yo. Allá lo tenemos nosotros en la oficina, pero es que porque ese cipote anda temblándome. ¿Cómo? Le digo. Y yo salgo y dejo mi clase, la abandono y voy corriendo detrás del cipote. ¿Qué le pasa? Pedrito, me acuerdo que se llamaba Pedro. Pedrito, ¿qué le pasa? Y no podía hablar muy bien normalmente él, ¿verdad? Pero entonces, ay, que mire, que no sé qué. Y se ha puesto a llorar y me ha abrazado. Imagínate un cipote grande abrazándome a mí. Si alguien me viera, van a decir que es que estoy abusando de los estudiantes. Uy, ni quiera Dios. Entonces vengo y le pregunto, ¿qué le pasó? Es que fíjese, me dice que iba a recoger mi carro, que lo tengo allá por Larache. Acuérdense dónde queda la bodega de Larache, allá cerca de la Facultad de Medicina. Entonces un hombre me iba siguiendo, me dice, con un puñal. Y yo me acordé de su clase y le pegué al hombre y fíjate que botó el puñal y yo salí corriendo. ¿Y qué le robó? Lo hirieron, le digo yo. Le robó. ¿Y cómo me iba a herir? Me dice, si yo, él no esperaba que yo le iba a pegar y donde le pegué, fíjese que botó el puñal que andaba en la mano y yo salí corriendo y me vine a meter aquí, me dice. ¿Ven? Esa es anatomía aplicada al pleito. Entonces le digo, ¿y usted por qué lo hizo? Porque usted me dijo en clase que sí había que hacerlo. No, yo no le dije eso. Yo le digo que ahí le pegan los karatecas y los de los judos. Ahí. Pero miren, le salvó la vida al cipote porque a saber qué puñaladas le hubieran pegado por robarle la mochila. Entonces, ven cómo nosotros tenemos que conocer ciertas estructuras anatómicas para poder tener un concepto de lo que es el cuello. Otra cosa importante es que aquí nosotros tenemos un hueso único, creo que se los puse en otra diapositiva, me parece, que se llama ioides. Ese hueso ioides es una herradura, no es circular, no, solo tiene forma como de una herradura. No sé si saben lo que es una herradura en los caballos. Ese hueso es bien blandito, es cartilaginoso, usted se lo puede tocar. Cuidado con apretárselo. Usted lo puede tocar. Usted hace el cuello hacia atrás y la parte superior después de la mandíbula, entonces se toca casi pegado a la línea media. Ahí usted siente cuando está comiendo o está hablando que se levanta, se sube y se baja algo. Eso es el hueso ioides. Entonces, esta región que tengo aquí se llama región suprayoidea y esta región que tengo aquí se llama región infrayoidea. ¿Cuál es la importancia de eso? La localización de ciertas estructuras. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, me llega y me dice, fíjese que yo tengo, vaya, una pelota aquí, ¿verdad? Tengo una pelota aquí en lo que es la región suprayoidea. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué puede ser ahí? ¿Qué tengo yo en esa región que me haga que puedo pensar qué diagnóstico le voy a poner
Ay, no. Ok. ¿Qué diagnóstico le voy a poner yo a lo que me puede encontrar arriba del hueso yoides? ¿Qué me voy a encontrar ahí? Número 1, me voy a encontrar la laringe. Número 2, me voy a encontrar glándulas que están abajo del hueso maxilar superior. Por ejemplo, la glándula de saliva más grande que hay, que se llama glándula submaxilar. Conocimos una glándula parótida, pero esa glándula no la he mencionado todavía hasta que veamos tubo digestivo, porque ella produce saliva y la saliva tiene que llegar a la boca para empezar la digestión. Entonces nosotros aquí podemos tener en este triángulo arriba del hueso yoides, podemos encontrar una masa que se la pueden tocar ustedes sin apretarse, no se aprieta nada, cuidado, que se llama submandibular. Si yo tengo un paciente que me llega con esa pelota ahí, entonces pienso, ¿tiene problemas con saliva? No. ¿Tiene problemas con masticar? No. Pero también tengo ganglios linfáticos. Entonces, mírenle en la boca si no tiene alguna carie dental grado 4 que le esté produciendo una gran infección y todas las células de la infección están llegando a los ganglios linfáticos abajo de la mandíbula. Entonces, es por eso que necesitamos conocer las estructuras que hay por ahí. Ok. Debajo del hueso yoides, lo separé un poco para que lo lograran comprender. Me voy a encontrar otro triángulo donde yo solo me voy a encontrar ahí músculos y una que otra estructura vascular como la yugular anterior. En medio de los dos, miren que he dejado un espacio. He dejado un espacio para que ustedes miren que ahí existe un hueso que se llama hueso ioides. Ese hueso ioides es el que me permite que yo pueda hablar, que pueda tragar, que pueda masticar. Cuando la gente se ahorca, se muere por suspensión, entonces se guinda y el hueso yoides se le fractura. Entonces el paciente se muere ahogado porque no puede respirar bien, porque los músculos no hayan de dónde sostenerse. Ese hueso, usted lo toca y parece un cartílago de pollito, pero es importante para la vida. Imagínense ustedes si logra fracturar, inmediatamente se muere. Cuando la gente la ahorcan con las manos, lo que le buscan es el hueso yoides para quebrarlo. Y una vez quebrado, entonces ahí es donde se mueren los pacientes. ¿Verdad? El hueso yoides me permite que yo, para la parte inferior, tenga los músculos que me lo hacen para abajo. ¿Cuándo necesito que el yoides esté abajo? Cuando estoy metiendo alimento a la boca, porque lo que necesito es que la boca se haga más grande para poder masticar y poder tragar. Si no, no hay chance de hacerlo. Y otra cosa es los músculos que están del ioides para arriba, en esta región que se llama región suprayoidea. Esa región suprayoidea, entonces, me permite hacer la boca más chiquita. Miren, cuando yo mastico, entonces cuando yo hago la boca más pequeña, es cuando yo necesito tragar. La lengua se levanta como esas palas de los tractores, miren, de las palas mecánicas, y para tirar la tierra atrás o apartarla. Entonces, recoge el alimento de la lengua y lo tira para atrás. ¿Cómo lo hace? Con la ayuda de los músculos suprayoideos. Entonces, esos músculos entonces son para tragar, para masticar. Entonces, ven la diferencia. Uno es para tragar y el otro es para masticar. Cuando mastico, necesito tener el hueso yoides hacia abajo, porque hay cuerpo extraño, en este caso alimento, en la boca. Entonces tengo que aumentar los cachetes, por eso, ¿verdad? La región bucinadora cuando yo estoy con el alimento. ¿Por qué? Porque la boca tiene que hacerse hacia los lados y hacia abajo.
para abrirse, para dar mayor capacidad de meter alimento. Ok, hasta ahí vamos bien. Esta línea que pasa por todas esas flechitas que les hice es una línea media anterior imaginaria. Por eso no se las pego ahí, porque es imaginaria, pero solo cruza la puntita del mentón hacia el esternón, el hueso que está en la línea media del tórax. Ok. En este triángulo que yo tengo aquí atrás, ese triángulo es bien grande, hay un músculo que viene desde este hueso que tengo aquí que se llama omóplato o escápula y va hacia el hueso hioides, miren, para sostenerlo y para hacerlo para abajo y para atrás. Entonces, el triángulo que tenía yo ahí me lo dividió en un triángulo chiquito, miren, un triángulo más grande y un triángulo mayor. ¿Para qué son esos triángulos? ¿Cuál es la importancia de que mis muchachos de enfermería lo conozcan? Para decir, en el triángulo posterior al esternocleidomastoideo izquierdo, yo voy a tener una pelota. Por ejemplo, aquí voy a tener una gran masa, que es la estructura que hay por ahí. Normalmente, solo hay ganglios linfáticos. Fíjense que yo siempre, por el oído, siempre les digo linfáticos. Les hago énfasis de que es con L, de linfa. ¿Ok? Esa estructura, entonces, si yo me encuentro un niño, por ejemplo, con ganglios linfáticos en todo este trayecto, entonces, ojo, ahí no deben, ahí hay ganglios linfáticos, pero no tan grandes, no los toco yo. Pero si yo empiezo a buscar un niñito, empiezo a tocar un paciente, un niño pequeño, y le toco los ganglios, miren, el ganglio de arriba, el que está pegado a la oreja, lo primero que tienen que hacer es pregúntenle a la mamá. Y este niño ya se baña solo. Le encanta. Entonces, búsquenle en el conducto del oído si es que no está mojado. Porque si está mojado, entonces va a tener hongos. Y los hongos o las bacterias o los qué sé yo, van a ir a llegar a los ganglios linfáticos del cuello. Entonces usted los va a tocar. Si no fuera el caso de que se mojó el oído, hagan caridad con ese niño y mándenlo inmediatamente al hospital más grande de donde están haciendo ustedes el ejercicio profesional del servicio social. Mándenlo a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, porque ese niño puede hacer que lo que tenga es un cáncer de ganglios linfáticos. Y si se lo detectamos a tiempo, el niño se salva. Y lo detectó usted, que es nuestro mejor colaborador en el área rural cuando está haciendo su servicio social y nos lo manda a los médicos para ver con nosotros cómo le podemos seguir ayudando a ese paciente. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a ver. Busquemos otra diapositiva. Le voy a borrar todo esto. ¿Cuál, doctora? Otra, a ver, es que no, okay. Siempre del cuello. Siempre del cuello. Como estoy haciendo musarañas aquí, entonces no miro. A ver, déjenme ver del cuello. Necesito la número 5. Hoy sí. La número 5. Ahí está, sí, perdón. Bueno, miren que quité todo lo que hay en el cuello. Y estoy viendo la parte profunda del cuello. Entonces, ¿qué hay en la parte profunda del cuello? Voy a tener ¿qué cosa? Entonces, voy a tener yo las vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales eran? A las 7 de la mañana desayunamos los hondureños. Quiere decir que hay 7 vértebras cervicales. Ok. ¿Por qué no las logro ver normalmente? Porque sobre las vértebras cervicales hay 2 estructuras grandes. Una que es exactamente donde estoy haciendo las rayitas, que se llama esófago. Y la otra es la tráquea. Esa tráquea es la que se va a continuar con la laringe.
de vías aéreas superiores. Por eso no me dejan ver la parte anterior de la columna. ¿Qué más voy a tener aquí? Entonces voy a tener estos músculos que parecen escaleritas. Miren, se llaman escalenos. Lo importante es que nosotros tenemos de las vértebras cervicales, entonces nosotros tenemos, miren, que están saliendo nervios. Y esos nervios me hacen a mí, miren, estos nervios son los nervios que van para el miembro superior, para el cuello, para todo el cuello, para la cara, para la parte posterior de la cabeza, y eso se llama plexo nervioso cervical. ¿De dónde viene? De la médula espinal. ¿Dónde está la médula? Ok, la médula está dentro de las vértebras cervicales. La médula va tomando el nombre del lugar donde está. Si está en el cuello se llama cervical, si está en el tórax se llama torácica, si está en la región lumbar se llama lumbar. La región sacra no tiene médula espinal. La médula se quedó a nivel de L1, L2, de vértebra lumbar 1 y vértebra lumbar 2. ¿Cuál es la otra relación importante del cuello? Miren los grandes vasos que nos hemos encontrado aquí. El gran vaso de la vena subclavia, del lado derecho en este caso. Recuerden que estoy contraria a la computadora, pero yo me di vuelta para encontrar el tronco venoso arterial derecho. Un tronco, esto es el tronco, ¿ves? TBC derecho. Te besaron por el lado derecho. Eso existe en la arteria. En las venas, entonces son dos troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. En la arteria solo tengo un tronco brachiocefálico arterial derecho. ¿Por qué? Porque en el otro lado, aquí está la arteria aorta y me está dando una rama que es la arteria subclavia, debajo de la clavícula, abajo, así como subterráneo, fíjense bien, y va para el hombro, va para el brazo. Entonces se va a continuar como braquial y la vamos a tener en el brazo, en el antebrazo y en la mano. ¿Ven? Y en el otro lado, entonces vamos a ver que voy a tener para arriba la sangre y para el brazo. Igual aquí, lo que pasa que aquí viene apartita, miren, dos estructuras. Aquí es un tronco arterial brachiocefálico del lado derecho. Aquí es separado la carótida con la subclavia. Aquí tenemos entonces nosotros que la sangre del brazo viene a ser depositada al corazón. ¿A través de qué? A través de las estructuras venosas de la vena cava superior que la tengo ahí. ¿Ven cómo se está formando? Los nervios del plexo cervical son los que van a inervar los músculos del cuello, excepto el trapecio, que ya lo conocimos, y el esternocleidomastoideo. Como esos músculos nos dan tanto movimiento en la cabeza, el sistema nervioso central necesita una estructura especializada a nivel del cuello para que nosotros pudiéramos tener la inervación, es decir, el movimiento de los músculos. Por eso tengo pares craneales. Son nervios largos que se originan ahí arriba, dentro del cráneo, en el encéfalo y bajan por agujeros en la base del cráneo y llegan hasta el cuello, llegan hasta el intestino grueso, como el nervio vago, y van al corazón, van a la tráquea, van a los pulmones, van para arriba a mover el globo ocular, a recibir la información del oído, la información que recibe la nariz, ¿verdad?
En este caso, entonces, iría en el cuello un montón de nervios, los nervios del plexo cervical y los nervios craneales que se distribuyen en el cuello. Por ejemplo, el nervio vago y el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, bajo de gloso, lengua, debajo de la lengua. Y ahí vamos a tener el nervio vago. ¿Por qué le llamo vago? También le puedo llamar neumogástrico. O sea, para el tejido respiratorio y neumo, y para el tejido gástrico. Entonces se llama neumogástrico. Él es el responsable de que el corazón se contraiga, es responsable de que los funciones, los pulmones funcionen, las envolturas del corazón y de los pulmones. Él es el responsable de que funcionen el intestino. Por eso hay algunos momentos en la vida de uno que voy a un examen y me pongo nerviosísima. Entonces, los pacientes que son asmáticos pueden desarrollar una crisis de asma. Los pacientes que tienen un daño en el corazón pueden tener un infarto por el nervio vago. Y los pacientes que tienen trastornos en el tubo digestivo